¿Qué tal? Buenos días. Es un placer tenerlos con nosotros nuevamente en un webinar de AMC. En esta ocasión les vamos a presentar medidor de resistencia de aislamiento en megómetro 5070. Idealmente, en un aislamiento pues no deberían de existir circulaciones de corriente. Sin embargo, una serie de factores ayudan al deterioro del aislamiento. Para evaluar y vigilar la integridad del aislamiento se han desarrollado distintas pruebas, que por lo general implica la eyección de una tensión de prueba para la medición de resistencia. Eh, eh, Cabe mencionar que un programa regular de mantenimiento de pruebas de resistencia ayuda a detectar el deterioro del aislamiento. Así puede ser identificado antes de convertirse en un problema importante. Con la ayuda de un megómetro podemos realizar de forma sencilla esta prueba. ¿Pero qué es un megómetro? Un megómetro es un instrumento de medición y análisis del aislamiento eléctrico en motores, generadores, cables e interruptores y demás equipos eléctricos. El aislamiento de los equipos eléctricos es fabricado de materiales que presentan una fuerte resistencia eléctrica. Esta baja capacidad de conducción es lo que le da su característica de elemento protector de diferentes equipos. La medición de resistencia se basa en la ley de Ohm. Al aplicar una tensión continua con un valor conocido, se produce una corriente en circulación que hace posible determinar fácilmente el valor de la resistencia. ¿Por qué falla un aislamiento? Cuando hablamos del aislamiento, con el uso se va a producir el deterioro. Entonces, en este sentido, hay factores que pueden afectar este aislamiento. Los factores que afectan este aislamiento pues son ataques químicos, como son los vapores corrosivos en los diferentes ambientes de la industria donde se encuentran instalados. Estrés mecánico, que puede ser por cables aplastados, en las condiciones de instalación de la trinchera, por ejemplo, y pues vibraciones en el caso de motores y transformadores. Estrés eléctrico. El estrés eléctrico pues puede ser provocado por las variaciones en la tensión, como son las tensiones, los transitorios, sobretensiones, etc. También puede ser por estrés térmico, que son las temperaturas mayores a las de funcionamiento, pues esto por diferentes factores, como los armónicos en el caso de los transformadores, por ejemplo, ¿no? Y pues también puede fallar el aislamiento por el tiempo en servicio, que ya son cables o transformadores a los cuales ya se les acabó su tiempo de vida útil. Y pues la contaminación ambiental, la humedad, que es uno de los factores que más afecta el aislamiento, radiación solar, etc. Bueno, ¿qué corrientes podemos encontrar en los aislamientos? Ya que comentábamos que pues no son perfectos, hay ciertas corrientes que están dentro de ellos. Circulando dentro de ellos está la corriente capacitiva, que corresponde a la carga de la capacidad de aislamiento, que es esta curva que vemos aquí, a la capacidad de aislamiento bajo prueba. Es transitoria, es elevada al principio y va descendiendo conforme va pasando el tiempo de prueba. Disminuye exponencialmente hacia cero una vez el circuito probado está cargado eléctricamente. Esta corriente resulta inapreciable comparada con la corriente que se mide, que es la corriente de fuga. Tenemos otra corriente presente en el aislamiento, que es la corriente de absorción, que corresponde a la aportación de energía necesaria para que las moléculas del aislante se reorienten bajo el efecto del campo aplicado. Esta corriente decrece mucho más lentamente que la corriente de carga capacitiva, aquí la vemos, y requiere más minutos para alcanzar un valor próximo a cero, ya que depende del material de aislamiento bajo prueba. Y finalmente está la corriente de fuga o la corriente de conducción. Es la actual corriente a través del aislamiento. Esta es una medida crítica, ya que un aumento en la corriente de conducción con el tiempo es probable que sea una indicación de deterioro o daños en el aislamiento. Esta corriente se manifiesta a través del tiempo e indica de forma más concreta la condición del aislamiento. Bien, decíamos que la influencia de la temperatura en la medición es importante.
La temperatura hace variar el valor de la resistencia del aislamiento según una ley de forma casi exponencial. Dentro de un programa de mantenimiento preventivo es conveniente realizar medidas en condiciones de temperaturas similares. Es decir, si voy a hacer mis pruebas pues en la mañana por lo menos o en la tarde, ya las condiciones son más o menos similares. Sabemos que no vamos a tener los mismos 23 grados de la primera prueba, pero a lo mejor sí una temperatura 22, 20, que ya se asimile al calor de la tarde, o si las voy a hacer todas en la mañana, pues todas en la mañana. En el caso que no resultara posible corregirlas para acercarlas con una condición de temperatura de referencia. No realizar una medida de resistencia de aislamiento si la temperatura es inferior al punto de rocío. Recordemos que el punto de rocío es la temperatura a la cual se debe de enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o en escarcha y no afecte a nuestras mediciones. Tenemos algunos parámetros importantes en la medición de resistencia de aislamiento, como son el índice de polarización, el cual es un indicador del estado del aislamiento. Se efectúan dos lecturas, una a 10 minutos, o no, 1 minuto y una a 10 minutos. Esto es recomendable para aislamientos sólidos, como son en los aislamientos de transformadores y motores. De acuerdo a la norma IEEE 43-2013, recomendaciones para pruebas de resistencia de aislamiento en máquinas rotativas, nos dice que el índice de polarización o PI es el resultado de dividir la resistencia en 10 minutos entre la resistencia a 1 minuto. Y nos debe de dar estos valores aproximadamente para determinar si está aceptable o excelente o en malas condiciones. Y también nos indica el índice, la relación de absorción dieléctrica, otro de los parámetros para la evaluación de los aislamientos. Este es para aislamientos en los cuales la corriente de absorción disminuye rápidamente. La lectura de la resistencia de aislamiento a los 30 y 60 segundos es suficiente para calificar el estado de este aislamiento. También aquí vemos la tabla de cuando es menor a 1, el aislamiento pues ya se encuentra fallado. Entre 1 a 1.25 pues ya es aceptable, y de 1.4 a 1.6 pues vemos que está en excelentes condiciones. También tenemos otro parámetro no tan común, que es la descarga dieléctrica. Este se efectúa midiendo la corriente durante la descarga del dieléctrico bajo prueba. Se carga el dispositivo a probar el tiempo suficiente hasta alcanzar un estado estable. Se alcanza la carga capacitiva y la polarización, y la única corriente que circula es la corriente de fuga, es decir, se comporta como un capacitor el aislamiento bajo prueba. Esta es la fórmula mediante la cual podemos ver. Ay, perdón. Esta es la fórmula mediante la cual podemos ver el comportamiento, determinar el comportamiento de descarga dieléctrica. Esta prueba identifica los excesos de corriente en descarga que se producen cuando una de las capas de los aislamientos multicapa está dañada o contaminada, lo que puede pasar desapercibido en las pruebas de índice de polarización y de DAR. En grandes aislamientos, como son los aislamientos de los cables de longitudes grandes, o superiores a 1 gigaohm, la medición puede ser errónea por la circulación de corrientes de fuga que avanzan en las superficies de los aislantes a través de la humedad y contaminantes superficiales. Para eliminar esta corriente, ciertos megómetros cuentan con una tercera terminal de conexión llamada de guarda. Esta terminal nos permite inyectar la corriente superficial en uno de los puntos sin pasar por la medición, para que no altere nuestras mediciones de resistencia. Del megómetro 50-70. ¿Qué características tiene este megómetro? Tiene un rango de medición de hasta 10 teraohms, tensiones de pruebas seleccionables que pueden ir de 500, 1000 volts, 2500 y hasta 5000 volts.
Acá automáticamente podemos calcular el índice de polarización, el índice de descarga dieléctrica, la resistencia y la absorción dieléctrica. También vemos que tiene una descarga automática y visualización de la tensión de descarga. Almacena hasta 1500 mediciones, visualización de la resistencia, capacitancia y corriente de fuga. Todos estos parámetros los podemos ver una vez realizadas nuestras pruebas. Más adelante en un video que tenemos preparado para ustedes van a poder observar todas estas características de las que les estoy platicando. Y también tiene un método especial de prueba que es la tensión de prueba por rampa. Aquí podemos ver nuestro equipo de manera física, muy similar a los que ya conocen la marca MS, pues muy similar a todos sus diseños, ¿no? Viene con la loncherita de protección. Aquí vemos el equipo con sus cables de prueba, su maleta de transporte y su memoria, cables de comunicación. Bien, de forma general vamos a ver la estructura del equipo. En el número 1 vemos las terminales de conexión, que es el positivo, negativo y la terminal de guarda. El positivo indicado con color rojo, el negativo indicado con color negro, perdón, y la guarda indicado con color azul. En el número 2 podemos ver el acceso a los fusibles. El equipo trae un fusible de protección ante cualquier situación que se tenga en el momento de realizar las pruebas. El número 3 vemos que es la parte para la alimentación del equipo. Trae una batería recargable con cierto tiempo de autonomía y pues hay que estar recargando el equipo cuando esta batería ya se le acabe la recarga. Número 4, vemos que es la pantalla retroiluminada. Y número 5, puerto de comunicaciones RS232. Y a través de otra conexión podemos conectarlo a nuestro puerto USB de la computadora para descargar nuestras pruebas guardadas y realizar reportes a través del software DataView. Como número 6, pues tenemos todos los botones de configuración, de desplazamiento. No, perdón. Como número 6 es el interruptor, el selector rotativo de 8 posiciones. Como ya decíamos, tiene varias funciones de selección de tensión, de nivel de tensión de acuerdo a nuestro equipo, a nuestro nivel de tensión. Podemos seleccionar de 500 volts, 1000 volts, 2500, 5000 volts, que es lo máximo que nos da nuestro equipo. Y también aquí nos indica hasta qué máximo de resistencia es lo que nos va a medir en esta escala que estamos seleccionando. También trae la medición de aislamiento con tensión de prueba seleccionable, que es de 50 a 5000 volts, y la tensión de pasos, el método de tensión de pasos. Como número 7, pues está el botón de arranque y paro. Y ahora sí, como número 8, los botones de desplazamiento y de funciones de nuestro equipo. Igual de manera sencilla, vamos a ver la rápida configuración del equipo. Pulsando la tecla Mod, que es la que veíamos anteriormente aquí en las teclas de uso, es este que podemos ver aquí. Vamos a poder acceder al menú en donde vamos a seleccionar qué tipo de prueba es la que queremos realizar. Puede ser paro manual, que solamente encendamos y nosotros decidamos hasta qué momento se pare la prueba. Paro manual con descarga dieléctrica. El número 3 es ensayo con dirección programada.
Esto quiere decir que es ensayos que nosotros ya no tenemos que hacer el paro, nada más presionamos el botón de inicio y automáticamente pues la prueba se detiene en el momento en que le indiquemos. Ensayo con dirección programada más descarga dieléctrica, es lo mismo, nada más agregando la parte de la descarga dieléctrica, este cálculo que veíamos anteriormente. Y también tiene como número 5 y 6 la configuración para DAR y EPI, que esto es lo que les comentaba entre sus características, lo selecciona o lo hace automáticamente. Una vez que realiza las mediciones, debemos de programar o de estar seguros que el equipo va a medirnos hasta los 10 minutos. Lo programamos en las configuraciones que mida los 10 minutos para que no estemos ahí nosotros con el reloj en la mano contando hasta que pasen los 10 minutos. De forma sencilla, en el equipo se puede programar o configurar que la prueba dure 10 minutos para que pueda calcular al final de estos 10 minutos el índice de polarización y la de absorción dieléctrica de forma automática. Al terminar la prueba nos da estos resultados. Aquí tenemos algunos ejemplos de conexión. En este caso es para los motores. Tenemos otro. Y para los cables. Todas estas conexiones son sacadas del manual de nuestro representante, de nuestro representado AMC. A continuación les vamos a mostrar un video. Hola, nos encontramos en la sesión práctica de nuestro webinar. Vamos a realizar pruebas con nuestro equipo AMC, el megómetro 5070. La primera prueba que vamos a realizar es con el cable de media tensión, al cual le vamos a hacer la prueba de resistencia de aislamiento. Vamos a realizar las conexiones para iniciar la prueba. Bien, ahora vamos a realizar las conexiones en nuestro equipo. Cabe mencionar que esta es una prueba didáctica, el cable es una muestra nada más. Vamos a conectar la terminal negativa al núcleo de cable, el hilo de guarda y la terminal positiva o de inyección a la pantalla de tierras del cable, que es lo que nos va a permitir probar la integridad del aislamiento. Este cable es de 25 kilovolts. De acuerdo a la normatividad, nos dice que solamente lo tenemos que probar con un mínimo de 5 kilovolts. Entonces es lo que le vamos a inyectar a nuestro megómetro. Ok, aquí ya tenemos nuestro equipo preparado para inyectar tensión a nuestro objeto bajo prueba, que en este caso es el cable. Como observamos en la presentación, tenemos diferentes niveles de tensión. En este caso ya lo tenemos en los 5000 volt que vamos a inyectar. Le vamos a dar iniciar. Vamos a comenzar la prueba y al momento lo vamos a dejar aproximadamente 5 minutos realizando la medición. Y una vez que termine la medición, en este equipo vamos a poder observar la gráfica. Hay equipos como el 6555, 6550, un poco más avanzados de nuestra misma marca, en los que mientras se realiza la prueba podemos ver cómo va graficando y podemos ver al instante el comportamiento. En este caso solamente se puede visualizar hasta que termine la medición. Entonces vamos a hacer la prueba. Vemos que hace la inyección de tensión, aproximadamente un poquito más de 5000 volts. Empieza a subir de manera analógica, nos muestra el comportamiento de la resistencia a través del aislamiento y nos va dando las variaciones de la medición de la resistencia. También nos muestra valores de la corriente. Bien, retomamos los resultados de nuestra prueba. Ya pasó el tiempo suficiente para detener la prueba. Vemos que nos da un resultado de 3.9 teraohms. Se encuentra en buenas condiciones. De acuerdo a nuestras tablas de la norma de la NITA, de la ANSI-NITA, dice que lo mínimo que debe de tener el aislamiento para darse por bueno en cables de 25, bueno,
aislamientos en equipos de 25 kilovolts es un valor mínimo de 20 megaohms. Si hacemos las conversiones, este valor es superior a los 20 megaohms. Entonces podemos decir que la prueba fue exitosa, que el aislamiento se encuentra en buenas condiciones. Decíamos que nuestro equipo nos permite ver de forma gráfica los resultados. Obviamente no es como los que les comentaba más avanzados, este nos lo permite ver al final de la prueba. Entonces, ya teniendo los resultados, vamos con la segunda tecla, en la gráfica, y nos aparece de forma gráfica el comportamiento del aislamiento a través del tiempo. Lo dejamos aproximadamente 5 minutos, fueron los resultados que nos dio. Vemos aquí el comportamiento típico de la gráfica de la resistencia de aislamiento, del comportamiento de la corriente de fuga en el aislamiento. Así es como lo podemos observar en nuestro equipo. Bien, esto fue la prueba de resistencia de aislamiento en el cable. La prueba ya fue guardada en el equipo para su posterior consulta y también para trabajar el informe en DataView para entregar el reporte. En este reporte salen los resultados de la medición a través del tiempo, así como la gráfica. También hay que recordar que algo muy importante es la intervención de los aspectos ambientales en la medición. Entonces, previamente nosotros ya habíamos configurado el equipo para hacer la corrección de temperatura como lo establece la norma. Es muy importante que cuando ustedes compren el equipo le puedan programar esta corrección, ya que es una de las ventajas que nos ofrece. Se le puede programar y de forma automática, al mostrar los resultados de la medición, ya es una medición de resistencia corregida y así podemos entregar nuestros reportes. A continuación vamos a realizar la prueba de resistencia de aislamiento, pero ahora utilizando un transformador. A un transformador se le realizan diversos tipos de pruebas. Lo primero que hay que identificar son sus devanados, tanto el de alta como el de baja, así como su puesta a tierra. La primera prueba que vamos a realizar es la prueba de resistencia de aislamiento de alta contra baja más tierra. Para esta prueba vamos a realizar un cortocircuito en el devanado de alta y en el devanado de baja, independientes. El devanado de baja va a ir al mismo tiempo conectado a la puesta a tierra del transformador. Bien, ahora nada más vamos a conectar la parte positiva o de inyección de potencial al devanado de alta tensión y la parte negativa al devanado de baja tensión más tierra. Y procedemos a hacer la inyección de tensión con el equipo. Este equipo es de 4800 a 120 volts, es decir, en el lado de alta tenemos 4800 y en el lado de baja 120 volts. Entonces, para el lado de alta, que es donde vamos a hacer la prueba en este momento, tenemos 4800 volts y de acuerdo a los valores recomendados por la norma, con 2500 volts que le apliquemos para la prueba de resistencia de aislamiento son suficientes. Entonces comenzamos con la inyección de tensión al equipo. Nuevamente vemos que empieza con la inyección de tensión, 2500 aproximadamente, y empieza a ver el comportamiento del aislamiento con el paso de la corriente. Ya tenemos nuevamente los resultados de la prueba, 4.3 gigaohms, de acuerdo con la tabla mencionada de la NITA, nos dice que lo mínimo que deberíamos, o nos recomienda que lo mínimo que debió de haber dado es 1 gigaohm. Entonces vemos que está súper sobrado. Podemos decir que el aislamiento de este transformador en esta prueba se encuentra en buenas condiciones. Vamos a observar la gráfica. Tuvo este comportamiento a través del tiempo. Y vamos a proceder a realizar la siguiente prueba, que es baja contra alta más tierra. Ahora vamos a realizar la prueba de baja contra alta más tierra. Entonces realizamos las conexiones, el negativo en el lado de alta más tierra y el positivo o el potencial en el devanado de baja tensión, que es el que se encuentra bajo prueba en este momento.
vamos a hacer la inyección de tensión con el equipo. Bien, ahora el devanado que se encuentra bajo prueba es el devanado de baja tensión. Recordemos que decíamos que era de 120 volts, entonces la máxima tensión que vamos a aplicar es de 500 volts. Aquí ya programada, procedemos a encender el equipo. Vemos que empieza con la inyección de tensión, aproximadamente un poco más de 500 volts. Y ya está realizando la medición del aislamiento. Bien, aquí ya tenemos los resultados de la prueba esperados. Para este aislamiento de menor a 250 volts nos dice que deberíamos esperar un valor de 25 megaohms. Tenemos un tera, podemos decir que se encuentra bien dentro de los valores establecidos. Vamos a verlo gráficamente. Vemos aquí su comportamiento un poco extraño, ya será parte del análisis posterior. Si llegan a encontrarse este tipo de gráficas al momento de realizar sus mediciones, es lo que tenemos que analizar al realizar las pruebas de resistencia de aislamiento. Como les decía, en la prueba del cable, todos estos datos al momento de guardarlos los pueden ver a detalle a través de un DataView. Continuamos con la siguiente prueba. Ok, la siguiente prueba es únicamente alta contra baja. Entonces nos dice nuestra guía que vamos a conectar el positivo en el lado de alta y el negativo en el lado de baja. Y vamos a realizar la inyección de tensión con el equipo. Bien, vamos a comenzar con la inyección de tensión en el equipo. Realizamos el mismo procedimiento que en las pruebas anteriores, lo único que hemos visto que cambia son las conexiones en el equipo y la inyección de tensión de acuerdo a dónde se esté conectando la pinza de inyección de potencial. 2500 volts, lo que tenemos aquí, y está realizando la prueba, la medición de resistencia en el aislamiento. Bien, aquí ya tenemos nuevamente los resultados de la prueba. Aproximadamente fueron 5 minutos de tiempo de prueba. Recordemos que lo que nos indica la norma, el valor mínimo que esperábamos para que sea aceptable es de 1 gigaohm. Observamos que son 604 gigaohms, entonces podemos decir que el aislamiento está en buenas condiciones. Nada más habría que hacer el análisis del comportamiento en el tiempo. Se puede observar bien. Ya será más detallado. Lo guardamos para su posterior análisis en el DataView. Ahora vamos a realizar la prueba de devanado de alta contra tierra. Bien, recordemos que vamos a hacer la conexión de alta contra tierra. Entonces, el diagrama de conexión nos indica que el positivo va en el lado o conectado a tierra. El negativo va en el lado del devanado de alta tensión. Se mantienen las terminales cortocircuitadas, eso no hay que olvidarlo. Y el hilo de guarda o la guarda del equipo lo vamos a conectar en el devanado que no vamos a probar en este momento, que es un devanado de baja tensión, para evitar cualquier circulación de corriente de fuga que nos pueda afectar en la medición. Revisamos que todas las conexiones estén bien. Y ahora sí vamos a hacer la inyección en el equipo. Bien, vamos a programar el equipo para que realice la prueba. Una inyección de tensión de 2500 volts. Recordemos que estamos probando el devanado de alta contra tierra. Y empieza a realizar la medición. Vamos a darle su tiempo para que realice la medición y nos den resultado. Bien, aquí ya tenemos los resultados de la medición. Nos arroja un resultado de 494 gigaohms. Lo que esperábamos mínimo es un valor de 1 gigaohm. Entonces también podemos decir que la prueba es correcta, que el aislamiento se encuentra en buenas condiciones. Aquí vemos el comportamiento de la gráfica. Igual aproximadamente fueron 5 minutos de prueba. Continuamos con la siguiente prueba.
que va a ser baja contra tierra. Bien, ahora la prueba que vamos a realizar es la prueba de baja contra tierra. Ya teníamos conectado nuestro cable de tierra, lo dejé conectado, nada más retiré la pinza del devanado de alta tensión, la pinza negativa, que ahora vamos a conectar en el devanado de baja tensión del transformador. Y la pinza de guarda de la terminal de guarda del equipo va a ir conectada en el devanado que no va a estar bajo prueba, que es el de alta tensión, para evitar cualquier medición errónea o falso dato en la medición. Ok, ahora vamos a hacer la inyección de tensión en el devanado de baja. Iniciamos. Está haciendo la inyección de tensión. Y vamos a observar cómo nos arroja o cómo empieza a medir el aislamiento. Pueden observar que este equipo tiene diferentes etiquetas que son las etiquetas de calibración. Es muy importante que le demos el mantenimiento adecuado a todos nuestros equipos de trabajo. Todos hay que calibrarlos se deben de calibrar cada año. Cada 12 meses hay que mandarlo a un laboratorio a calibrar para garantizar que todas nuestras mediciones estén bien. Bien, aquí ya tenemos el resultado de la medición. Aproximadamente 5 minutos. De acuerdo a la normatividad esperábamos un valor de 25 megaohms. Ahorita nos está dando en el orden de gigas, 596, entonces podemos decir que se encuentra dentro del rango adecuado. Observamos la gráfica, comportamiento típico de la medición de resistencia de aislamiento y pues la corriente de fuga. Bien, continuamos con el webinar. Bien, regresamos aquí a nuestro webinar. Les recuerdo que está la sesión de preguntas con mi compañera Marisela para que le puedan hacer cualquier pregunta respecto a las dudas que hayan surgido con el webinar. Está disponible ahí para que le puedan preguntar. Bien, bueno, todas estas mediciones que vieron en el video, en la presentación o en la sesión práctica, se pueden guardar y las podemos descargar a nuestro ya conocido software DataView, en el cual podemos generar todos los reportes que queramos. Se descarga una tablita con todas estas mediciones que hace, con el cálculo automático del PI, del DAR, y también nos genera la gráfica, como lo podemos ver aquí, nos genera la gráfica de medición de resistencia, y también si hacemos la prueba por escalones, nos genera todas estas gráficas, lo podemos ver de forma gráfica, ya sin que tengamos que estar pasando nuestros datos a Excel, no. Automáticamente el software nos da la versatilidad de mostrar los resultados ya en forma gráfica para que sus reportes salgan de forma automática prácticamente y súper sencilla. Aquí otra gráfica de visualización de tiempo real. El software tiene una aplicación de megómetro que también nos permite controlar el megómetro de forma remota con la computadora. Para eso también es la conexión con nuestro cable RC232. También, aparte de hacer los reportes, pues también podemos controlar el equipo de forma con la computadora. Bueno, el 5070 no es el único de los megómetros que maneja MC. Hay una alta gama, pues porque hay muchas necesidades, muchísima versatilidad en esta parte de las pruebas de resistencia de aislamiento. Los tenemos desde los más chiquitos de mano, desde 1000 volts hasta los 15 kilovolts. Aquí algunos ejemplos de megómetros que tenemos. Tenemos desde el 5060, que es hasta 5000 volts y mide hasta 10 teraohms, aislamientos pues más o menos ahí de cables o transformadores de pequeñitos. También el 5070, que es el que acabamos de ver, tensión de hasta 5000 volts y hasta 10 teraohms también de medición. Se preguntarán, pues, ¿cuál es la diferencia entre el 5060 y 5070? El 5060, pues, no podemos hacer la parte de la gráfica hasta el DataView. En el 5070
Sí podemos ver la gráfica ya en el equipo, pero hasta el final de que realizan la medición. Y pues en el 65-50 y 65-55, como les mencionaba en el video, podemos ver la gráfica mientras estamos realizando la prueba. ¿Para qué nos sirve? Pues en cuestiones de tiempo, ¿no? Si desde que vemos la gráfica vemos un comportamiento medio raro al minuto o a los segundos de iniciar la prueba, pues ya podemos ahorrarnos algo de tiempo por si hay alguna conexión o algo mal en la medición de la resistencia de aislamiento. En el 65-55 pues tiene una tensión hasta 10 volts, una medición de hasta 25 teraohms, y el 65-55, que es el más completo de todos nuestros equipos, hasta 15 kilovolts y 30 teraohms de medición. Pues obviamente entre todos estos hay muchísimas más diferencias, muchísimas más características, pero yo nada más les estoy presentando pues las principales y las más visibles para que pues puedan seleccionar algún megómetro si ese es su interés, pero les repito, hay una gama muy amplia de megómetros. Pueden preguntar a su asesor de ventas o acercarse a nuestras instalaciones, en nuestros teléfonos, por cualquier megómetro o la necesidad que ustedes tengan de preguntarnos, y pues les hacemos cualquier recomendación de megómetro o el equipo que ustedes requieran para sus pruebas, mantenimientos o instalaciones. Bueno, y pues ya saben las ventajas de trabajar con nosotros, con Fokker Mexicana y AMC. Pues tenemos aquí el área de garantía y reparaciones, que si ustedes traen su equipo que les falló por cuestiones de garantía, aquí se los reparamos, se los revisamos. El tiempo de respuesta pues también es corto, saben que siempre tienen el respaldo técnico en el soporte, si les pasa algo, las conexiones en DataView, etcétera. Estamos disponibles siempre para responder sus dudas. Y pues agradecemos ya su participación. Muchas gracias por su atención, por este tiempo. Eso sería todo por parte de este webinar. Les agradezco mucho toda la atención que nos han puesto y hasta la próxima.